Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Biruinate ape waipuni waidunia ide. Menana kaumonia punire heroideo. Ñue dago comeco de uriñede. Colombia es todo un mestizaje, tanto de lo que vino de afuera con los españoles, la colonización, pero también lo que encontraron en este territorio, que fueron los pueblos indígenas y nuestras culturas e identidades. La protección de todos los pueblos es la protección de la memoria ancestral de los territorios, de la gente, la vida, de las lenguas. Al perder un idioma se pierde toda una historia. Inga kunamanda mamalpitaka nukanchi kausai. Los pueblos indígenas cargamos en la sangre, cargamos en la piel, en la memoria, en la lengua y en el territorio a todos los ancestros. Colombia tiene una deuda bastante grande con los pueblos indígenas y es no seguir ignorando que hoy existimos como pueblos, que estamos en todas las regiones. Como sociedad hemos aprendido a ser individuo. Cuando soy muisca aprendo a ser gente, y aprender a ser gente no es aprender a ser individuo, es aprender a ser familia, aprender a ser comunidad, aprender a ser territorio. Desde la cosmovisión propia de nuestra cultura wayú existe un llamado muy importante, un llamado a la paz, a la unión, a que haya una equidad, a que la Constitución nos ampare a todos por igualdad, seamos blancos, negros, indígenas. Porque uno ve mucho la discriminación, la segregación, digamos, el abandono por parte del Estado, por parte del gobierno. La historia de los pueblos indígenas, yo creo que desde el tiempo de la conquista ha sido pues de resiliencia, ¿no? Lo que para el Estado, para el gobierno, digamos, explotar los recursos naturales, explotar la tierra, para ellos significa riqueza, significa desarrollo, ¿sí? Pero para nosotros significa muerte, destrucción. ¿De dónde viniste? ¿Del aire? ¿De dónde? Tú naciste en la madre tierra y a ella vuelves. Tienes que cuidarla. Buenos días Colombia y buenas tardes Europa, bienvenidos a un nuevo encuentro del Memorarte Fest, primer festival internacional y digital de la memoria en reconocimiento a las víctimas del conflicto armado en Colombia, organizado por la Asociación Migras y el Nodo Italia y la Comisión de la Verdad. Estamos llegando al final de ese ciclo de encuentros cuyos ejes temáticos han sido la reflexión, la transformación y el tejido. Y no podíamos dejar de abrir un espacio especial de solidaridad e intercambio de saberes en esta lucha multicultural por la paz, por la memoria y por la verdad, a la minga nacional que en los días pasados movilizó por las carreteras del país desde el suroccidente colombiano en manera absolutamente pacífica a más de 6.000 personas entre indígenas, estudiantes sindicalistas y voceros de varias comunidades, y culminó en la Plaza de Bolívar de Bogotá dando un enorme ejemplo de civismo, de organización social y de pacifismo. Bien, para hablar de este tema y en general de la lucha social y cultural de los pueblos indígenas en Colombia, tendremos como invitados en la primera parte de este diálogo al antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Carlos Alberto Benavides Mora, autor del libro Tiempos de Vida y Muerte, Memorias y Luchas de los Pueblos Indígenas de Colombia, quien moderará este conversatorio con la lideresa indígena MISAC, Diana Gembuel Morales, la profesora del resguardo del pueblo MISAC, Mercedes Mendoza, y el mayor Antonio Palechor, líder indígena Yanacona. Y
Y en la segunda parte de este encuentro tendremos a la líder indígena Arhuaca, Leonor Salabata, de la Sierra Nevada de Santa Marta, con la moderación de Estela Malagón. Agradecemos a todos ellos por haber aceptado la invitación y les damos la bienvenida. Cedo en este momento la palabra al doctor Carlos Alberto Benavides. Muchísimas gracias y buena visión. Muy bien. Reiterar nuestro agradecimiento y saludo por este espacio, por parte de la invitación de Memorarte. Estamos en una conversación sobre la dinámica, la historia, la vida de los pueblos y naciones originarios en Colombia y lo que ha significado para estos pueblos, por un lado, la gran contribución en su lucha por la democracia, por la construcción de nación, pero también lo que significa lo que ha vivido, lo que se ha vivido en décadas cruentas y lo que se ha propuesto también a partir de los acuerdos de paz para definir algo que podríamos llamar colaborar, apoyar hacia una transición democrática. En estas semanas hemos vivido un espacio muy importante, ¿no? En donde esa propuesta de cómo asumir una transición en Colombia debe tener 4 dimensiones. Y esa propuesta ha sido caminada por la Minga. Es un espacio, la Minga es un espacio de trabajo, es un espacio de trabajo en común, de producción en común, de redistribución, que la encontramos en prácticamente todos los Andes, desde el suroccidente colombiano hasta el norte y el sur de Chile. Es una forma de entender el trabajo en los Andes de redistribución y eso ha adquirido varios significados y uno de ellos es justamente convocar a construir una casa común y nos han hablado de 4 dimensiones para ello que son democracia, vida, paz y territorio. Yo quiero empezar desde allí, desde esa reflexión, de esa propuesta de vida, porque es una propuesta para la vida, para que con las invitadas y el invitado que estamos conversemos sobre justamente el papel de los sentidos, los significados, las estéticas, las artes, las formas de expresión múltiple que tienen pueblos y naciones en Colombia, que justamente están construyendo vida, paz, democracia. Asistimos también, y con esto para empezar este diálogo, a una expresión muy potente del pueblo Misak, ¿no? Que en junio estableció justamente la necesidad no solo de recuperar la tierra para recuperarlo todo, como ellos han dicho muchas veces, sino la historia misma, de darle la vuelta a la historia, de una acción que se hizo hace algunas semanas en la ciudad de Popayán, en donde decidieron tumbar, y tumbar es dar la vuelta, es como sembrar dando la vuelta, tumbar la estatua de un conquistador cuyo apellido es Belalcázar, que es el símbolo justamente de la conquista, y los Misak decidieron darle la vuelta y decir, tenemos que contar otra historia y tenemos que contar otra forma de ser. Entonces se combinan esas 2 acciones, la acción de la Minga, que convoca a paz, vida, democracia y territorio, y la acción del pueblo Misak, que convoca a dar una nueva versión de la historia para que podamos también andar hacia los tiempos de adelante de mejor manera, esos tiempos de adelante que esperamos que sean paz, y eso se suma a una serie de esfuerzos de pueblos amazónicos que han vivido, digamos, una situación muy dura y que hoy están diciendo que proteger esa casa común significa ir más allá de simplemente entender un espacio ambiental o de o la Amazonía como que es la Amazonía del mundo, sino entender las vidas que existen allí y que son vidas que se han relacionado con esas redes vitales en la Amazonía, o lo mismo lo que está ocurriendo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces tenemos un país de una gran vitalidad de los pueblos indígenas en propuestas de vida. Quiero empezar entonces conversando desde allí y quisiera preguntarte, Diana, justamente ustedes, digamos, como desde la dinámica, por un lado Misak, pero yo creo que no solo Misak, sino el trabajo de tejido y de cuidado que están haciendo las mujeres indígenas a lo largo y ancho del país, cómo se está desarrollando, digamos, desde esa expresividad comunicativa, simbólica, en una situación como la que estamos viviendo en Colombia. El micrófono.
Mayelan Pishindel Govelan, un saludo desde el sur del Cauca, desde el territorio ancestral del pueblo Misak. Bueno, frente a lo que me acaba de ceder la palabra el doctor Alberto Benavides, yo creo que el tema de hilar, de tejer, de pensar, de sentarnos, de volver a esa memoria de hace más de 500 años de reexistencia y existencia, ha sido un reto grande, ¿no? No solo como pueblo Misak, como lo dijo, sino pensar en esa historia como pueblos ancestrales y originarios que tenemos acá en Colombia, los 115 pueblos en donde hemos sufrido genocidio, exterminio, daños psicológicos, físicos y más a nosotras como mujeres que nos han maltratado espiritualmente. Y frente a esa realidad, las nuevas generaciones vamos reivindicando esa lucha de memoria histórica en diferentes contextos históricos, en donde, como dijo hace rato, es recuperarlo todo, pero desde la realidad en el que nos encontramos. Y uno de esos escenarios fue el 16 de septiembre, en donde la nueva generación Misak, Nasa, Pijao, que hace parte del movimiento indígena del suroccidente colombiano, después de tantas conversas, de tantas mingas de pensamiento dentro del territorio, se da ese escenario para dar a conocer de que los pueblos todavía existimos, para dar a conocer de que los pueblos con la unidad de la gente se puede llegar a gritar ese silencio en el que nos hemos encontrado, ¿no? No solo desde el acuerdo de paz del 2016, ¿no? Sino a través de ese arte tan fuerte que encamina nuestros territorios, a través de ese tejido tan especial que tenemos desde la niñez, desde la concepción, preconcepción, ¿sí? Y frente a esa realidad, esas energías de lucha que tenemos en estos momentos. Y frente a eso, pensar de que nosotros como pueblos ancestrales, naciones, comunidades, seguimos dando esa puntada de que nos escuchen, seguimos dando esa puntada de que realmente estas luchas son conjuntas, ¿no? Y que Colombia, desde las nuevas generaciones, desde la academia, se está dando cuenta de que estas reivindicaciones son valiosas y que estas reivindicaciones cambian el ritmo o el hilar de otro nuevo escenario de una Colombia que queremos y hemos soñado. Muy bien, y siguiendo ese hilo, ese tejido, esa trama que nos propone Diana, Mayor Antonio, sabemos que la lucha de los pueblos, que el conflicto para los pueblos no es el conflicto solo que conocemos, digamos, en términos de las últimas décadas, sino que los pueblos definen el conflicto como una historia de 500 años, y muchos de esos pueblos hablan justamente que la conquista continúa, pensando en esa la gran historia. Quería como conversar desde ese mismo hilo que nos propone Diana, ¿cuáles son los símbolos más importantes, ¿no?, que permiten darle fuerza, dinámica, conocimiento, saber a los pueblos indígenas? ¿Cuáles son esos símbolos de la lucha? Que es una lucha que ha estado en las últimas 4 décadas protagonista en Colombia. ¿Cuáles son los símbolos de esa lucha que usted ve importantes, que justamente contribuyen a la vida, al territorio, a profundizar la democracia y a la paz? A ver, en el caso del movimiento indígena siempre ha girado sobre algo que nosotros le llamamos los pilares fundamentales, que es la unidad, la tierra, la cultura y la autonomía. Y uno dice la unidad pensando en que no es solamente la unidad entre pueblos indígenas. En Colombia, en América, somos muchos pueblos que necesitamos unirnos, y es a través de la unidad como se ha venido tejiendo, como dice Diana, todo este proceso organizativo. Pero también es la unidad con otros sectores que también están sufriendo las mismas dificultades, los mismos problemas, como es el caso de los afrocolombianos, que definitivamente están mucho más en el olvido que los propios indígenas, los campesinos que están reclamando del gobierno nacional ser sujetos
de derecho, pero también hay otros sectores populares que están en los perímetros urbanos. Muchos de esos sectores populares hacen parte también de indígenas, campesinos, afrocolombianos, que por diferentes razones llegaron a las ciudades a engrosar los cordones de miseria. Eso hace entonces que cuando se hacen las movilizaciones haya tanta respuesta en las ciudades, en los pueblos, cuando se hace esta clase de protestas. La tierra, porque es que la tierra es la madre. Sin tierra es imposible vivir, es el principio de la vida. Decía un comunero que para nosotros los indios la tierra no es solamente un pedazo de llano o de loma que nos da comida, porque nosotros sufrimos en ella, vivimos en ella. Ella es la raíz de nuestra existencia. Cultura, pues cultura porque es que nosotros tenemos nuestros propios idiomas, y yo sí saludo a Diana que mantiene su idioma originario. Nosotros nos lo robaron hace mucho rato, y eso hace parte de los valores culturales. Algunos compañeros manejan aún su vestido. En nuestro caso, en el mío, yo soy indígena yanacona, pues por la influencia, por estar más cerca a los puntos de lo que llaman, entre comillas, civilización, pues se perdió hace rato. Y la autonomía es porque nosotros tenemos una forma de gobierno propio, de gobernarnos por sí mismos. Tenemos nuestras propias normas, nuestras propias leyes, nuestra ley de origen, el derecho mayor, el derecho que nos heredaron los abuelos. Por eso esos 4 ejes. Muy bien, y frente a esos 4 ejes de los que nos habla Antonio, quisiera conversar con Mercedes justamente cómo se recrean simbólicamente esos 4 ejes, cuáles son sus estéticas y cómo esas estéticas hoy justamente están activas y de qué manera se están activando frente a este momento una vez sucedido los acuerdos de paz y donde se han también desencadenado una serie de movilizaciones muy importantes a lo largo y ancho del país. Bueno, buenos días. Mayelán Pachitagan, ahí ando aprendiendo también al lado de Diana, de los MISAC, aprendiendo el idioma. Bueno, no es fácil, pero bueno, la forma en cómo se ha ido materializando esos 4 ejes de los que nos hablaba el mayor Antonio Palechor, de la unidad, la tierra, la autonomía y la cultura, justamente pues nos llama también a... desde las clases, por ejemplo, con los estudiantes, estamos haciendo un ejercicio los profesores también como de cómo decolonizamos el pensamiento, cómo desaprendemos, que justamente a veces creo que a veces es más difícil desaprender que aprender, ¿no? Desaprender tal vez esas historias que nos contaron de los vencedores. Desde la comunidad educativa de los MISAC se está como trabajando, se ha venido trabajando desde el año 2011 por de alguna manera renombrar las formas de ver la historia, renombrar las formas de ver el arte, la cultura. Entonces, por ejemplo, desde la academia la invitación es a como no solo cambiar el nombre, entonces ya no llamamos currículo, en los MISAC no se habla de currículo, se habla, por ejemplo, de telares para primaria, tejidos para secundaria. Más allá de un cambio de nombre también es decir, bueno, hay unos contenidos que deben ser relevados, o sea, deben ser como visibilizados. Ya no debemos hablar de la conquista de América, debemos hablar de la invasión de América, ¿cierto? De ir cambiando ese lenguaje. Y también como desde de los mismos actos políticos se va engendrando, se va gestando ese pensamiento crítico que tanto nos ha hecho falta, digamos, fortalecer también desde el interior de no solo las comunidades indígenas, sino en general, ¿no? Campesinos, afros, como pueblos que necesitamos fundamentar todos esos actos políticos de las marchas, digámoslo así, fortalecerlo, ya lo tenemos fundamentado, pero fortalecerlo desde la academia, ¿no? Desde los procesos también, digámoslo así, un poco más formales. Entonces,
Con los chicos, los niños, los jóvenes se ha venido trabajando pues en fortalecer el idioma. Por ejemplo, ahorita a los docentes se nos ha abocado a un diplomado que se llama Cambaguan, es una forma como de, dicen los maestros y mayores MISAC, ya no leer con el alfabeto prestado, sino leer los jeroglíficos encontrados en piedras, cómo ellas nos muestran una forma de lenguaje, pues la real, la auténtica de los, por ejemplo, de la comunidad misa del pueblo pubén. Entonces de allí, como docentes, digamos, nos vemos abocados a un gran desafío y es justamente ubicarnos en un lugar de enunciación más desde lo aborigen, ¿cierto? Sin perder ese horizonte de unidad que nos decía Antonio Palecher, sin perder ese horizonte de que justamente los jóvenes, los mayores están repensando, oiga, es que no somos solo el pueblo indígena, los pueblos aborígenes los que estamos luchando por resignificar la historia, ¿cierto? Y el pensamiento y el actuar, lo simbólico, sino con las comunidades campesinas. Acá en el suroccidente colombiano tenemos el ejemplo de cómo las autoridades indígenas del suroccidente, AISO, están en conversaciones con el PUPSOP, por ejemplo, que es un movimiento de proceso de unidad popular del suroccidente colombiano, de las comunidades campesinas, cómo se van gestando esos diálogos, digamos, desde las diferentes conversaciones con las guardias indígenas de diferentes comunidades y las comunidades campesinas, comunidades afros. Entonces yo pienso que esa es la forma en que se va materializando y es en el acto político, el hecho de haber tumbado la estatua. Para mí fue un acto incluso donde de mis chicos me dieron clase a mí en el sentido de verlos allá, digamos, gestando esa liberación de la pirámide del Tulcán cuando tumban la estatua. Es una forma de ellos mismos incluso resignificar su misma historia. Entonces, yo pienso que la forma de cómo esos 4 ejes se van materializando es justamente desde la cotidianidad, ¿no? Caminando la palabra, pues desde la academia, desde lo político, desde los actos políticos, digámoslo así, porque sabemos que todo es político, ¿no? El arte, la cultura, todo en sí mismo es político. Desde ahí. Muchas gracias, Mercedes. Y pensando justamente en ello y en lo que significa, digamos, significa esta apuesta de los colombianos y las colombianas por no solo implementar unos acuerdos de paz, sino por ir construyendo verdad, por ir entre todos y todas, por ir generando esclarecimientos de lo que ocurrido y porque se den claves de no repetición. En ese sentido, es muy importante entender, comprender, ¿no? Las diversas formas de vivir en un país de regiones distintas, de muchas configuraciones culturales. Incluso a veces la misma noción de indígena homogeniza múltiples pueblos, naciones y formas, digamos, que existen aquí. Pero en todas ellas se va construyendo como una serie de conceptos claves, ¿no? Que justamente ya el mayor Antonio nos decía, los 4 conceptos fundantes. Pero hay uno sobre el que quisiera preguntarle, mayor, que es ese tejido vital, por ejemplo, ¿no? En el mundo Yanacona, lo que significan el valor de las lagunas, ¿no? Lo que significa esas redes, como lo decían ahora, esas redes vitales, cómo esas redes vitales posibilitan justamente fortalecer una propuesta de paz. ¿Por qué pensar la relación entre seres humanos, seres naturales, seres espirituales de forma conjunta, orgánica, nos permite justamente ayudar a entender lo que ocurrió aquí en términos de verdad, esclarecimiento y no repetición? ¿Por qué es fundamental esa cosmovisión indígena para la paz? A ver, el tema de la cosmovisión es muy importante. ¿Por qué razón? Porque para casi todos los pueblos indígenas en Colombia, en el mundo, el agua es vida. El agua no es solamente el líquido que tomamos, no, es la vida. Y el pueblo Misak, por ejemplo, tiene origen en el agua. El pueblo Nasa tiene origen en el agua, y si seguimos así, encontraríamos que para todos los pueblos el agua es vida. Y la riqueza de esa fuerza que dan los recursos naturales que le llaman nosotros les decimos
los sitios sagrados, es lo que nos lleva precisamente a la unidad de todos los pueblos. ¿Por qué es la importancia de estos sitios? Porque definitivamente, si no cuidamos estos páramos, si no cuidamos estas lagunas, estos ríos, entonces los pueblos de la parte plana van a morir, van a acabarse. Para algunos de la parte plana, ellos no consideran importante el cuidado del agua porque creen que no se va a acabar. Pero nosotros acá en el Cauca sí tenemos ejemplos de ríos que se acabaron, que se murieron, como el río Zambingo en el municipio de Mercaderes. La disminución de las aguas del río Magdalena, el Caquetá, el Putumayo, que todos nacen acá en el departamento del Cauca, en el macizo colombiano. Y decíamos nosotros, ahora que estuvimos en la Minga, que nosotros llegamos a Bogotá, fue con la fuerza, con esa fuerza que nos da el viento, con esa fuerza que nos dan las lagunas, con esa fuerza que nos han dado los espíritus mayores, con esa fuerza que nos dan nuestros caciques, nuestros antepasados. Son ellos los que nos ayudan a pervivir. ¿Y por qué eso serviría en materia de paz? Yo creo que si le echamos una manito a mantener este tipo de cosas, entonces habría un mejor vivir, un buen vivir, no solamente para los indígenas, sería un buen vivir colectivo. Y eso no es fácil pensarlo entre los sectores no indígenas, especialmente de los grandes capitales. Ellos dicen que nosotros nos inventamos ese cuento, dicen así, nos inventamos el cuento de la madre tierra, o nos inventamos el cuento de los espíritus mayores, y no nos creen. Pero no nos creen porque es que ellos no han vivido, ellos no sienten la tierra, ellos no sienten el viento, ellos no han podido sentir lo que nosotros vivimos en nuestros territorios. Pero en el momento en que entiendan que si se acaba esos valores que tenemos en nuestras comunidades, es posible que estemos dando por terminado el planeta Tierra. Muy bien, muy claro. Y en esa relación del buen vivir, digamos, el buen vivir permite también, es una forma de reexistir frente a la mala muerte, que es un concepto también que hemos aprendido en las comunidades, ¿no? Todos los pueblos, todas las sociedades tenemos ciclos de vida y muerte, y la muerte y la vida son muy importantes. Pero lo que ha ocurrido en Colombia es que el conflicto armado, el conflicto social, ha generado mala muerte, y esa mala muerte es interrupción justamente de esos ciclos vitales, esa alteración de la vida, ¿no? Cuando no puedo recorrer el territorio, cuando otros me imponen horario, o cuando otros me dicen cómo me debo vestir o no vestir, cómo debe ser estudiar o no, esa alteración, y me administran la vida y me alteran, y eso genera mala muerte. Y por eso los pueblos indígenas tienen nociones distintas. Por ejemplo, para un pueblo indígena puede ser la noción de genocidio y de etnocidio es muy importante. Y hay etnocidio no solo cuando hay muchísima gente, cuando hay una masacre, por ejemplo, que matan 15, 20 personas, sino que hay etnocidios si matan a un mayor sabedor, a un mamo, porque allí existe justamente una condensación de esos saberes que son fundamentales. En ese recorrido hay un papel que Diana viene haciendo que a mí me parece muy importante, que es justamente relacionar, comunicar, poner una situación con otra. Ella misma, digamos, expresa eso continuamente. ¿Cómo es esa experiencia en este momento que es difícil? Porque firmamos un acuerdo de paz, hay un capítulo étnico, pero de todas formas los pueblos siguen viviendo una situación pues, de exterminio físico y cultural. Entonces, ¿cuál es el papel de la comunicación y el arte allí? ¿Cómo lo ves? Bueno, frente a esa realidad y conectándome con el mayor malhechor, yo creo que hay un fundamento muy especial y son los orígenes de los pueblos ancestrales, comunidades y naciones, ¿no? Según sus planes de vida, sus cosmovisiones, según sus gobernanzas propias, ¿no? Y que son luchas que realizan al interior de sus escenarios propios y ancestrales,
pero también hay un momento en el que hay que dar un paso de generar una narrativa conjunta, ¿sí? Una narrativa en donde se explique, se contextualice, se aborde el por qué ese genocidio y exterminio de los pueblos se está dando en los territorios y en los territorios más alejados de este país, ¿no? Frente a eso, perdón, ha sido un reto muy importante desde el proceso de comunicación, articular esos escenarios, porque uno, como dijo la profe Mercedes, aprende y desaprende desde esas formas de vida y de lucha. Un ejemplo muy claro es el pueblo Nucag, ¿no? Que está dentro del capítulo étnico y en donde ellos mismos dicen a viva voz de que el capítulo étnico se firmó, pero no se ha dado un avance y no se ha cumplido. Y frente a eso, ¿qué se está haciendo? Ellos desde sus formas de vida, es el pueblo en donde da a conocer desde sus saberes ancestrales de que siguen reviviendo esa memoria. Entonces, el reto es que la comunicación desde el mundo de afuera tiene unos tiempos, tiene unos conceptos, tiene un fundamento en donde te dicen qué es lo que se tiene que comunicar y cómo comunicar. Desde las visiones de los pueblos no tiene el tiempo, no maneja el tiempo, es cuando las autoridades ancestrales lo digan, es cuando desde sus expresiones culturales, desde el acto simbólico, desde las danzas, desde el idioma, desde la pintura, ellos se quieren dar a conocer. Por lo menos el ejemplo que he tenido con mi pueblo Misak, ellos se comunican y se expresan más a través de la pintura, a través de esos espacios ancestrales que se encuentran en el territorio y que esos espacios ancestrales los siguen fortaleciendo y lo están dando a conocer y se está intercambiando la experiencia y reforzando frente a la realidad en el que nos encontramos. Uno, por lo menos, ¿qué es vida para nosotros los pueblos ancestrales a través del arte? ¿Cuál es la dignidad que le estamos demostrando a la sociedad en general a través del arte? ¿Y qué es la paz para nosotros como pueblos indígenas? No la paz de la persona que se encuentra en el escritorio, no la paz del político que está hablando, no, sino desde la formación y el proceso en el que nos encontramos. ¿Y por qué seguir protegiendo y defendiendo la vida y hacer estos actos simbólicos en donde el arte juega un papel muy importante, ¿no? Y que ese arte empieza a generar esos cambios desde la unidad multicultural, porque ya estamos no solo los pueblos ancestrales, sino los hermanos campesinos, los hermanos afrodescendientes. Hay un fuerte en el tema de la academia con nuestros solidarios, ¿sí? Y porque esa fuerza va llegando a esta unidad social en el que nosotros queremos. Y son narrativas especialmente articuladas que surgen y nacen desde la necesidad de los procesos. Muy bien, ahí está, ¿no? Esa noción de red, tejido, que incluso está ahí también en el Talpalguarí, ¿no? O sea, lo que significa ese recorrido en espiral que va relacionando la vida como manifestación total. Y desde allí yo quería, Mercedes, preguntarte, ¿cómo es la experiencia intercultural, ¿no? Justamente volviendo a comunicar mundos y posibilidades desde el arte y cómo esa experiencia intercultural nos permite también decir, por ahí hay un camino, ahí hay una mirada, hay una forma de andar y de conversar para ir construyendo paz. Bueno, pues, por ejemplo, voy a hablar de algo, un ejercicio particular que me parece bien interesante y es cómo también desde el tejido de la mujer ella misma va creando su resistencia y cómo también va generando identidad alrededor de ese tejer, que uno lo lleva incluso a extrapolizar, oiga, hay que tejer el pensamiento, tejer las ideas, y ese tejer cómo se refleja también en la relación con el otro, que no es indígena, pero que también tiene las mismas necesidades de reivindicación, de dignidad, ¿cierto?
cómo eso nos va, digamos, también tejiendo en red, ¿cierto? Cómo nos vamos como a la vez como conectando y encontrando ciertos puntos de convergencia donde decimos, oiga, sí, es que aquí la lucha no es solamente la lucha de los pueblos indígenas, sino también como desde los pueblos indígenas se nos llama como a nosotros organizarnos con esos otros que también nos encontramos en esos tejidos de conversación. Como por ejemplo, ellos nos enseñan también desde la misma cultura, como la educación, que a la vez es arte, ¿no? Porque la educación nos lleva a replantearnos con coraje, con imaginación, otros mundos posibles, nos lleva como como le decía ahorita, como a decolonizarnos ese pensamiento, ese machismo con el que crecimos, como desde el arte podemos ir como creando ciertas fisuras a ese pensamiento hegemónico, colonizador, que invisiblemente se nos fue, digamos, implantando en los territorios. Y hablo particularmente también de cómo incluso las mismas, a veces, iglesias evangélicas, que hay que decirlo, no están, digamos, de manera ingenua allí, sino que también financiadas con algunas ONGs, cómplices con las multinacionales, cómo han permeado de manera invisible, culturas para desarraigarlos justamente de la cultura, ¿no? Para desculturalizar a los pueblos indígenas. Entonces, desde, digamos, el arte se va tejiendo, pues, con los tejidos, se va renombrando las formas, los territorios, con también el baile, la música, la danza, con los chicos pues se trabaja también eso de cómo exteriorizar los sentimientos con el arte, con la música, eso que nos enseñaron mucho desde la cultura patriarcal, como a callar, como a reprimir. Entonces, cómo con el arte y la música se libera un poco también ese pensamiento represor, ¿cierto? Desde la danza de las comunidades indígenas. Incluso empezando también a ver cómo desde incluso el arte se nos ha colonizado ciertos sonidos. Entonces hablamos con los estudiantes, con los profesores, oiga, cómo revisando la historia hay sonidos que fueron también traídos. Entonces los sonidos en menor, los sonidos bemoles, los que son como más bajitos, fueron como impregnándose en las culturas, de alguna manera, en algunas culturas indígenas, y como, por ejemplo, la cultura afro llega como un poco también como a decolonizarse un poco de esos sonidos que nos estaban implementando, digamos, desde la época de la colonia, desde 1492. Entonces, fíjese que ese proceso fijémonos que ese proceso de decolonizarnos es mirar de cómo decolonizar no solamente la historia, sino incluso en el mismo arte, en la danza, en las formas de vernos las mujeres a sí mismas, en la construcción de historia, de hacer más visible ese papel que ha jugado la mujer en las comunidades indígenas, comunidades afros, campesinas. Es empezar como a hilar y deshilar un poco eso que nos han venido vendiendo a lo largo de la historia, de todos estos años, y desde allí convocar a que la academia sea un poco más incisiva, ¿no? Yo creo que de pronto dejar de ser un poco neutrales, o ese rol que a veces nos llaman, decía un profesor, el profesor Giso, creo, de argentino, decía, es que nosotros desde la academia no debemos ser como jugar a ese rol que a veces se suele, ¿no? Como de juez imparcial, no, sino que ser un poco más atrevidos en el sentido de poder dar posición, de alguna manera una posición política, y es la posición política de la lucha por la vida, por la dignidad, por el territorio, por reivindicar las historias no contadas, las historias de los que nos mal llamados vencidos, porque fíjese que ese acto político de salir a la marcha por la dignidad no es como que las comunidades indígenas están vencidas, no, sino que están justamente trabajando en esa reivindicación por la dignidad, por su dignidad histórica. Muy bien, y para ir redondeando y finalizando, hemos hablado de que sin una concepción de heterogeneidad, la heterogeneidad frente a todas las formas de homogeneidad, sin una concepción de lo plural, del pluralismo,
de lo que significa el vivir la diversidad, pero no como una cuestión exótica o como a quienes les vamos a tomar la foto o con quienes nos parecen como o moralmente buenos o solo estéticamente bonitos, en esas nociones que a veces no se compromete con la heterogeneidad, con lo que significa vivir un proyecto de heterogeneidad, vivir un proyecto de pluralismo, vivir un proyecto de diversidad. Es fundamental, pero yo quisiera desde allí, ¿no? Desde esa fuerza justamente que es la que nos permite pensar que en Colombia se está generando una serie de oportunidades para una transición interesante, que cada uno de ustedes muy brevemente de un mensaje, digamos, a quienes nos están escuchando en otras partes, porque esto no es solo de Colombia, esto no es un conflicto de Colombia, porque a veces se piensa, no allá, pero si uno va viendo lo que ustedes nos hablan, el conflicto de los ecosistemas de vida, el conflicto del racismo estructural, el conflicto que tiene que ver con las economías que acaban el mundo, pues no solo es una cuestión que está aquí, sino está en muchos otros lugares. ¿Cómo compartimos nuestra lucha por la paz y nuestra lucha por estas transformaciones con los otros lugares del mundo? Muy brevemente, empecemos con Diana, seguimos con el mayor Antonio y terminamos con Mercedes. Así unas frases. Volumen, está sin micrófono. Está sin micrófono, Dianita. Está sin micrófono. Aló, ¿me escuchan? Avancen, siga, otro. Entonces, si quiere, empecemos con el mayor Antonio. ¿Cómo sería ese mensaje desde la lucha por la heterogeneidad, por la pluralidad, hacia la gente que nos está escuchando? Se nos fue el volumen allí también. Qué extraño. Mercedes, mientras arregla, entonces continuemos contigo y vamos. Bueno, el mensaje que podríamos dar aquí. Se nos está... Bueno, tranquilos, esto podemos cortar y editar. Solo que si... Dianita, retomamos contigo. Vale, se me quedé bloqueada, no sé qué pasó. Bueno, el mensaje. Bueno, el mensaje es que yo creo que hay que seguir fortaleciendo el arte en diferentes conceptos y concepciones en el que nos encontramos como pueblos, como hermanos afros, como hermanos campesinos, y en donde esos esfuerzos se noten cada día más, ¿no? No solo frente al tema del conflicto, ¿no? Sino también el por qué estamos gritando, caminando, tejiendo en conjunto, y el para qué hacer ese escenario nuevo en el que nos encontramos desde los territorios, y el por qué se tiene que urgir la unidad desde los pueblos para seguir implementando ese capítulo étnico en el que no se ha dado avance, ¿no? Y en donde los pueblos tienen una reivindicación política, social, cultural y ancestral. Yo creo que mi mensaje es seguir fortaleciendo esa minga ancestral, esa minga del espíritu conjunto en el que nos llaman y que rompe las diferencias, ¿no? Que hemos tenido diferencias, sí, pero que rompe esas diferencias, y que esta estructura en el que nos encontramos hay que reivindicarla desde la reexistencia y la existencia como pueblos, hermanos campesinos y hermanos afrodescendientes, y la fuerza de la academia en todos los escenarios. Mayor Antonio. A ver, yo quisiera decirle a todo el mundo entero, los que nos están viendo, que los indígenas no somos un tema de folclore, no somos unos artículos para ver o para exhibir, como dijo usted, para tomarnos la foto o para escuchar lo bueno o lo malo que hablemos, que nosotros somos un mundo pensante, que nosotros somos como la otra cara del mundo, con una forma de pensar, una forma de ver las cosas, una forma de vivir, una forma de hablar, pero sobre todo que nosotros estamos siempre
pensando en la unidad. Y como dice Diana, lo que debemos hacer y lo que debía hacer el mundo que nos está a nuestro alrededor es sumarse a esta gran minga, a esta gran movilización por la defensa de los derechos, y no solamente por la defensa de los derechos indígenas, sino de todos los pueblos, de afros, de campesinos, de quienes viven en las ciudades, de quienes aún no conocen lo que llaman civilización. Entonces se trata de una minga, pero por todos. Bien, entonces, pues agradecerles muchísimo esta palabra dulce, esta palabra que nos convoca a hacer minga para producir lo común desde la fuerza, desde la lucha que expresa la heterogeneidad, la diversidad. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Para mí sería un buen presidente que atienda las necesidades de los colombianos y a todos los colombianos, los más vulnerables que son, y nosotros como somos del territorio, que estamos defendiendo la tierra, la madre tierra y el río, las quebradas, el nacimiento, las lagunas, y nosotros necesitamos ayuda para eso. A nada. ¿A qué fue a Nariño? A nada. A mí me parece que el presidente, yo lo entiendo porque es un joven, que le quedó grande Colombia. Nosotros exigimos que el presidente en estos dos periodos, en estos 2 años que le quede periodo, que se ponga los pantalones y coja la rienda de Colombia, si es presidente. Nosotros ya lo declaramos que no es presidente de nosotros. Yo creo que un buen presidente, así como lo hemos ratificado en todos los escenarios, desde el movimiento indígena, un presidente estar al lado de la comunidad, al lado del pueblo, que defienda sus derechos, que esté preocupado desde la niñez, desde los mayores. Y yo creo que como movimiento indígena y como pueblo NASA, defender los intereses, digamos, colectivos, ¿sí? No individual, siempre colectivos, para el bienestar de los colombianos. Yo creo que los colombianos hoy deben despertar, ¿sí? Yo creo que el movimiento indígena está lanzando un mensaje de dignidad como pueblo que tenemos nosotros como indígenas y que se vinculan en este proceso, ¿sí? Un buen presidente que sería que nos acoja a los indígenas y a todo el mundo, a todo lo que llama nosotros las indígenas, especialmente las mujeres. Yo hablo en voz de la mujer. Nosotros necesitamos varias cosas que seamos apoyadas, el derecho a la violencia, que nos tenga en cuenta el gobierno en fincas, en proyectos grandes que queremos como indígenas. A nosotros las mujeres se nos menosprecia por ustedes los compañeros hombres, que nosotros somos igual, en la misma igualdad, el hombre y la mujer es igual, por algo estamos compañeras aquí en estos momentos. Esta situación es pacífica, nosotros las indígenas no vamos a la agresión, nosotros que nos tratan de ladrones, nosotros no somos eso,
Nosotros desde que venimos caminando lo tenemos claro como en la parte indígena. No a negarle el derecho a nosotros, a las mujeres, que no nos lo siga negando el gobierno, que nos tenga en cuenta en los territorios, en los pueblos. En estos momentos... Presidente que conozca las regiones, presidente que conozca lo diverso que somos. Hay ministros, hay gente que salió de las universidades grandes que creen que los indígenas es el toro el del llanero solitario. Hay ignorancia sobre lo que somos los colombianos, sobre lo que es Colombia, en los mandatarios. Entonces tú llegas a un sitio, no conocen ni la ley a veces sobre los derechos que tienen los colombianos, que tienen los mayores, a veces no se conocen las leyes. Y se creen los intocables sabiendo que son servidores públicos. No, un presidente, hasta el último trabajador, secretario de la alcaldía, es servidor público. No es que nosotros tengamos que rendirle pleitesía. Y esa forma de política la plantearon los partidos tradicionales, que yo le tengo que rendir pleitesía que porque le di el voto. Nosotros somos los constituyentes primarios y el verdadero presidente es el constituyente primario, los colombianos. Por eso reclamamos. ¿Cómo es un buen presidente para las mujeres? Un presidente que sea sensible, que no sea indolente ante la realidad que vive este país, el dolor de las mujeres víctimas de esta violencia, de violencia sexual, que han perdido sus esposos, sus hijos en medio de este conflicto. Ese sería un buen presidente. Creo que un buen presidente sería bueno que tuviera en cuenta a la mujer indígena, que somos capaces de llegar a ocupar otros espacios, el tema del liderazgo, el tema de no solamente también lo que la sociedad nos ha marcado mucho, que es el tema que las mujeres son para la casa y para criar hijos. Nosotros como comunidades indígenas y como mujeres decimos que las mujeres no solo somos para la concepción o para dar vida, sino para estar en temas de liderazgo, el tema de manejar a nuestra comunidad y orientar. El presidente que nosotros necesitamos es el que escucha a la comunidad, porque la comunidad es la que está viviendo los hechos en el momento, asesinato de líderes, amenazas, está sufriendo el desalojo del territorio, la desarmonía en nuestro espacio territorial con las diferentes fuerzas armadas. Un buen presidente es el que escuche, el que sienta la necesidad del pueblo, el que mire por la necesidad del pueblo, por la comunidad, por todos los diferentes sectores sociales, no solamente por el sector indígena, sino por todos los sectores sociales que hoy no tienen su voz, pero que ven la necesidad y que están allá en las comunidades, pero que hoy sí, la idea es que se salgan a marchar, la idea es que hagamos sentir la voz de la comunidad. Presidente que cumpla la Constitución, que converse con el pueblo, que conozca la problemática que tienen las regiones en cada uno de los rincones del país y que sobre eso plantee, digamos, un proyecto, un plan de vida y un plan de vida que lleve a involucrar a campesinos, a urbanos, a afros, a estudiantes, a los sindicatos y a todos aquellos que quizá, digamos, están viviendo una pobreza o estamos viviendo una pobreza, que involucre, digamos, una política incluyente y no una política excluyente. Nos corresponde entonces unir nuestras luchas de distintos colores, de distintas iniciativas. Porque hoy vamos a mostrarle al gobierno de Iván Duque lo antipopular, lo represivo que es con el pueblo colombiano.
Buenos días, Colombia. Buenos días, buenas tardes, Europa. En nombre del Memorarte Fest, Festival Digital de la Memoria, en homenaje a las víctimas del conflicto armado colombiano y en apoyo a la Comisión de la Verdad, les damos la bienvenida y hoy tenemos el honor de conversar con Leonor Sarabata, considerada la lideresa indígena más importante y reconocida mundialmente del territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta. Buenos días, Leonor. Bienvenida. Buenos días, Estela. Quiero saludar a todo el programa de Memorarte y saludar a toda la audiencia que ustedes tienen. Muchas gracias por esta entrevista y por tener en cuenta a los pueblos indígenas en la memoria del mundo y por qué no, de Colombia y de la Sierra Nevada de Santa Marta. Gracias, gracias, Leonor. Bueno, estamos aquí para conocer la situación actual de los pueblos indígenas de su territorio en particular. Bueno, estamos aquí para conocer y para escucharla sobre la situación actual de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, particularmente después de la firma de los acuerdos de paz. Estamos hablando del llamado posconflicto. ¿Qué nos podrías contar, Leonor, de la situación concreta en términos de derechos humanos, de megaproyectos ambientales, la cuestión económica, la pandemia? Por favor, ilústranos, danos noticias de tu pueblo y de tu territorio. Muy bien, Estela. Gracias por tenernos en cuenta en este conversatorio. Y precisamente los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, Arhuacos, Cogi, Huihuas y Cancuamos, no somos ajenos a la problemática nacional colombiana, que es histórica a la vez, pero que también tiene que ver mucho con la situación y evolución política del país. Para nosotros es un tema demasiado de fondo cuando los intereses, cuando los valores culturales de los pueblos, cuando ocurren despojos territoriales permanentes por una u otra razón, sigue siendo el tema de la tierra y el tema de los territorios un elemento fundamental para la guerra o para la paz. Le llamo así porque la guerra contra los pueblos indígenas siempre han estado en el despojo territorial y la paz de los pueblos indígenas tiene que ver con la ocupación permanente de nosotros en nuestros territorios. Pero ha sido siempre el tema que nos ha conducido a vivir en paz o a vivir en guerra por los intereses externos. Y Colombia ha sido generalizado esta situación y en este momento realmente antes de los acuerdos de paz y después de los acuerdos de paz no hemos vivido realmente cambios sustanciales que nos permitan a nosotros decir, hombre, estamos en una construcción de paz verdadera. Nosotros vimos cómo el conflicto armado en Colombia, el conflicto armado en Colombia es algo cíclico, permanente, histórico, y no somos ajenos a ese conflicto que siempre vivimos. La realidad es que frente a grupos armados también tiene mucho que ver la acción de grupos ilegales es igual a la guerra, que pueden haber confrontaciones entre lo ilegal y lo legal, o sea, fuerzas públicas. Los pueblos indígenas hemos recibido masacres, crímenes,
por parte de grupos guerrilleros o por parte de grupos paramilitares, y también muchos crímenes por parte de las fuerzas públicas de Colombia. Y esto ha sido generalizado en este país. En este momento, después de los acuerdos de paz, no hemos podido encontrar realmente esa construcción de paz en Colombia. En este momento no podemos sino denunciar las masacres en Nariño o hablar de los crímenes y amenazas en el Cauca a los pueblos indígenas. No podemos dejar de hablar de las muertes y crímenes también en el Putumayo, o el desplazamiento forzado en el Chocó, o también volver a hablar del desplazamiento en Vera que se hizo y que son desplazados, pueblos desplazados en Colombia, porque la empresa Urral les arrebató el territorio. Esto se sigue, y se sigue dando por los intereses que se tienen de activar la minería, activar la minería para la reactivación económica. Entonces, dejamos claro. Excusa, Leonor, ¿nos podrías contar en el territorio tuyo, en concreto, en la Sierra Nevada, qué megaproyectos están tratando de adelantar o han iniciado de minería o de otro tipo de empresa que esté afectando el tema ambiental y social, obviamente? A ver, yo creo que aquí lo que pasa es que para nosotros la visión integral riñe con una visión fraccionada, bien de lo económico o de lo político, y yo creo que la visión que nosotros tenemos es integral. Y eso quiero decir con esto, que una forma de encontrar cabida de la visión económica o la visión política es destruyendo las culturas indígenas. Esta cuestión tiene que ver mucho con la conservación y la protección de los territorios para el medio ambiente, para la naturaleza. Y en esa medida, el tema de la visión económica, de los intereses económicos, están destruyendo las culturas, y la cultura se destruye a través de las políticas de las instituciones y del gobierno nacional, en donde priman conceptos o nos confrontamos con conceptos como, por ejemplo, creer que la soberanía está hasta en los territorios indígenas, pero a la vez también hacernos partícipe del reconocimiento de la diversidad cultural. Y esto es un juego, es un rompecabezas político en donde si una ficha no está, lógicamente que destruyen toda la figura real que somos los pueblos indígenas. Ahora, la cuestión no es que sea tan de frente, sino que siempre está bajo una forma que les permita ser sutiles al llegar a los pueblos indígenas. Llámese derechos que están establecidos, llámese relación intercultural, llámese un relacionamiento político en cuanto a la participación indígena. Y yo creo que todo esto ha conducido a que los pueblos indígenas, en vez de ser parte orgánica de un país, hemos sido unos asimilados a un sistema que no nos permite realmente una autodeterminación de trascendencia como lo hemos tenido hasta ahora. Por eso quiero decir lo siguiente: en la Sierra Nevada, por ejemplo, es un territorio como muchos otros territorios en Colombia, en donde hay estudios mineros, en donde hay licencias ambientales, en donde hay ya normas que negociaciones del gobierno con las multinacionales.
pero esto nunca ha estado bajo el amparo del consentimiento libre, previo informado y de la consulta previa. Es decir, la soberanía del Estado sirve para violar los derechos indígenas. Yo creo que los territorios indígenas en total estamos todos en esa situación, no solamente la Sierra Nevada, y la cuestión es que hay temas como el narcotráfico en el Cauca, al sur de Colombia, o en los puertos de Tumaco, por el Pacífico. Toda esta situación tiene que ver con la muerte de todos nosotros. Ahora, en la Sierra Nevada, hay cuestiones demasiado sensibles actualmente que tienen que ver, por ejemplo, con cómo destruir la autonomía de los pueblos indígenas, porque antes hay otros intereses. Yo creo que el gobierno colombiano en la actualidad está cumpliendo con una decisión que realmente la expresó la Corte Constitucional, en donde ellos dijeron que los pueblos indígenas estábamos en riesgo de ser exterminados física y culturalmente. Y yo le agregaría en este momento políticamente, porque están incidiendo de una manera absurda con derechos, pero amañados a las políticas del gobierno. Y eso nos está destruyendo autonomías, organizaciones, hay crímenes, hay masacres, hay desplazamientos, las minas antipersonas han matado a personas indígenas en muchas partes. El tema del coronavirus no se le ha dado una atención muy adecuada a los pueblos indígenas, bien porque vivimos en zonas apartadas o bien porque no se tienen los medios y se necesita una salud pública, en donde en Colombia la privatización responde por la salud y en estos momentos sigue siendo un caos. Ahora, afortunadamente vivimos en nuestros territorios, practicamos una medicina tradicional que nos ayuda realmente a encontrar o a mitigar realmente el impacto de la pandemia que azota el mundo hoy en día. Y yo creo que en esta pandemia el gobierno ha avanzado con políticas sin consultas, con decretos, normas de toda clase, sin consulta de nadie. Yo creo que el aislamiento ha dado como resultado un avance de las políticas estatales por un lado, y por el otro lado la violencia ha sido un tema supremamente exacerbado contra los pueblos indígenas en este momento, que tienen que ver con todos estos asuntos del país. Y la Sierra Nevada en especial, en este momento sufrimos, son las amenazas de extinguir la autonomía de los pueblos indígenas en cuanto al poder de decisión que nosotros tenemos dentro de los territorios indígenas. La minería es un tema de reactivación económica frente a la economía que en este momento tenemos, que gradualmente bajó según el presidente de la República, pero que nosotros no podemos considerar que la única forma es destruyendo la naturaleza. Podemos realmente existir como pueblos diferentes o como culturas trascendentes en la humanidad, y eso es lo que nos conduce a nosotros a pensar que lógicamente la actualidad es supremamente crítica en la atención de los derechos humanos que tenemos los pueblos indígenas. Para nosotros el tema de los acuerdos de paz fueron y son muy importantes. Construir la paz en Colombia es un propósito que desafortunadamente no es el propósito del gobierno, ni es el propósito de una visión política que nos conduzca a vivir en paz. Yo creo que aquí se exacerbó, por ejemplo, todo el tema de la violencia. Y la violencia tiene que ver precisamente con lo que quisimos acabar,
terminar con el conflicto armado, pero el conflicto armado en Colombia, bueno, y siempre ha pasado. Antes, cuando estaba el narcotráfico en pleno furor, dijeron que si mataban a Pablo Escobar se acababa el narcotráfico y nunca se ha acabado. Ahora que dijeron que eran las FARC, un componente de la guerra en Colombia, también se desmovilizaron y no les cumplieron, no les están cumpliendo mucho tampoco, también los están asesinando y la guerra ha seguido. Entonces, estructuralmente, la guerra es estructural, ¿no? Y el sistema político de Colombia no ha querido, no ha permitido, no ha tenido la voluntad para acabar la guerra y hacer la verdadera construcción de paz. Yo creo que es allí donde estamos los pueblos indígenas, donde la población colombiana, los movimientos sociales con los crímenes que se están dando a los líderes, a los defensores de derechos humanos, es un tema supremamente sensible, real, y lo cierto de esto es que a uno le llama mucho la atención que mientras están asesinando a los líderes sociales, ¿no? Que se han hecho a esfuerzo y se han hecho en los procesos sociales, se les asesina, mientras el Estado nos ofrece formación y capacitación de líderes por las instituciones, por otros que realmente, entonces es acabar con lo que se construye como pueblo y es imponer lo que se construye como institución política administrativa del país. Entonces la situación no es solamente de muertos, sino que también es una situación política sutil que va introduciéndose en donde se erige un sistema hegemónico, porque no se construye realmente un poder social para el país. Leonor, cuéntanos entonces cómo ha sido la integración en el sistema de reparación, de verdad, de justicia y de no repetición de las víctimas que se estableció con la firma de los acuerdos de paz. ¿Cuál ha sido la participación de los pueblos indígenas y cuál es la propuesta de los pueblos indígenas para que se cumplan desde la autonomía y el reconocimiento de la ley de origen que se ha dado desde la Constitución del 91 hasta los acuerdos de paz? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Y cuál ha sido hasta ahora, digamos, la eficacia de estos acuerdos en la protección del territorio y en la preservación de la cultura y de los derechos de estas comunidades? A ver, me parece una pregunta compleja, profunda y extensa, por lo siguiente. La construcción de los acuerdos, de los diálogos de La Habana, por ejemplo, fue un tema en donde lo social se incluyó luego. Allí estaban los actores que estaban en confrontación, llámese guerrilla, llámese gobierno, y yo creo que allí la participación estuvo limitada para la sociedad colombiana. Se hicieron unos foros nacionales, se hacía participación en La Habana, pero era algo sujeto como a un análisis simplemente, pero no a una toma de decisiones de direccionar la paz en Colombia. Muy a pesar de esto, yo creo que el pueblo colombiano, incluidos nosotros los pueblos indígenas, quisimos que realmente los diálogos fueran una realidad y lo fueron. Actores en conflicto llegaran a unos acuerdos entre ellos y lo llegaron y se construyeron y se recogieron voces, se recogieron planteamientos sociales que se introdujeron dentro de los acuerdos para la paz en Colombia y la terminación del conflicto, porque allá no se construyó la paz, allá se plantearon temas para terminar con el conflicto armado, no era el tema de acabar con el conflicto político o el conflicto económico
o el conflicto social, no, era como la terminación del conflicto armado. Y estos acuerdos posteriormente en Colombia se sometieron a la sociedad para que eligiéramos si queríamos sí o no la paz. Pero aquí eligieron no a la paz, no a los acuerdos de La Habana, que eso era absurdo, ¿no? Sin embargo, después hubo una negociación entre el sí y el no en Colombia, y esa cuestión, cómo lo ajustaron, cómo se estructuró para que pudieran continuar, y cuáles fueron las limitaciones que el gobierno negoció para que pudiéramos continuar en el proceso. Entonces, el proceso que llevamos es un proceso forzado, tanto en la justicia como en la verdad, que solamente le dieron 3 años, o en la búsqueda de persona como forma de reparación y no repetición, por ejemplo. Son temas que están forzados, que gracias a la comunidad internacional ha venido dándose. Ahora, los pueblos indígenas articulamos, estamos convencidos, fuimos parte de luchar porque estos diálogos se dieron. Nosotros continuaremos siempre a favor de la construcción de la paz antes que de la guerra. Pero, es decir, en Colombia la efectividad solamente estuvo en que en el momento del desarme se disminuyeron los crímenes, pero luego aumentaron por otro lado. Es decir, los efectos potenciales que debieron haber dado los acuerdos para la paz no se lograron, no se están logrando, porque hay más rearme, hay más crímenes ahora. Ahora los crímenes, las masacres se dan sin tener una cabeza visible de quién los hace. Ahora es anónimo. Entonces, yo creo que aquí hay una situación entre el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, en que si realmente no hay una apropiación y voluntad política, no podríamos encontrarle una aplicación real, porque yo creo que aquí juega un papel relevante la voluntad política estatal, la voluntad política del gobierno para realmente conseguir la paz. Y no es esa, aquí se nos está asesinando, aquí se masacra porque hay protestas públicas, aquí no hay voluntad para construir la paz. Leonor, ¿qué podrían proponer los pueblos de la sierra de manera concreta para hacer? Evidentemente no hay voluntad política y no se han cumplido los acuerdos como se había preestablecido, pero ¿hay alguna propuesta para hacer llegar la voz de ustedes digamos, a los estamentos responsables de la no aplicación de los acuerdos que se firmaron? Claro, yo creo que los pueblos indígenas ni siquiera tenemos que pensarlo cómo contribuirle al país, es que lo hemos contribuido históricamente. Yo creo que los valores de los pueblos indígenas han consistido siempre que, muy a pesar de colectividades diferenciadas, con cultura, con territorios, con costumbres, hemos tenido la capacidad de convivir en el tiempo, en paz, con todos los que han llegado de afuera, con todos los que esa relación humana es necesaria. Los pueblos indígenas hemos permanecido, hemos estado siempre, y es una condición humana de los pueblos indígenas trascender con nuestros valores, con nuestros principios, y lo hemos hecho. Ahora, lo que sí puede estar segura Colombia es que nosotros seguimos pensando
los conflictos y que la guerra no se definen con las armas, se definen con la convivencia pacífica, se definen con valores propios, se definen con el respeto a los demás, y que el diálogo es la única forma de sacar adelante todos los problemas que podamos tener en el mundo. Y en eso los indígenas, los pueblos indígenas, siempre lo hemos hecho, y es la condición propia de todas las colectividades. Y si de pronto, en muchos casos, han habido indígenas que han tomado las armas, ha sido una decisión individual, pero no una decisión colectiva de los pueblos indígenas históricamente. Pues yo creo que aquí hay unos valores históricos, políticos para analizar, y para que ojalá los pueblos, la sociedad colombiana los tuviera de referente para aplicar en el caso de la paz. La resiliencia y la resistencia son temas fundamentales para poder hacer la construcción de la paz en este país. Gracias, Leonor. Desde luego que siempre ha sido ejemplar la posición, la actitud y la cultura de paz de los pueblos indígenas. ¿Cómo piensas, para terminar nuestra conversación, cómo piensas que la comunidad internacional, y hay que considerar que este festival es un festival digital internacional, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para apoyarlos a ustedes, para hacer cumplir los presupuestos de la firma de los acuerdos de paz? ¿Cómo piensas que puede ser posible expresar ante los países del orbe, digamos, un SOS de ayuda para los pueblos indígenas de Colombia? Estela, yo le quiero decir que los acuerdos de paz en Colombia están de una manera, de pronto no la que quisiéramos, que fuera más rápida, que fuera más profundo, gracias a la comunidad internacional. Si la comunidad internacional no hubiera puesto los ojos en Colombia para la construcción de la paz, no estuviéramos hablando ni siquiera de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De tipo económico, de tipo político, de tipo estructural, para poder orientar realmente esto. Yo creo que la academia también ha sido muy interesante en la construcción para la paz, y seguimos pensando que llevamos una relación muy profunda, pero yo pensaría que en ese enfoque político, o en esa participación, o en esa vinculación social de la comunidad internacional en los procesos de paz, hay que intensificarlos, hay que seguir la misma ruta, y yo creo que hay que mirar cómo las multinacionales en Colombia debieran de tener más conciencia pública de lo que destruyen cuando realmente llegan a un pueblo indígena o a un lugar importante para el medio ambiente, páramos y otros, y destruirlo, lo que significa esto. Y sí debe haber, yo creo que de parte de estas multinacionales empresariales, una conciencia pública. Yo creo que la comunidad internacional puede hacer mucho en ese campo para que se cree esa educación y se cree esa conciencia. Los pueblos indígenas somos destruidos, casi que aniquilados por los intereses económicos del capital. Yo creo que aquí todo tiene que ser dinero, dinero, dinero y dinero, ¿no? Todo que se convierta en dinero está bien. Lo que no se convierte en dinero parece pérdida, pero a futuro la humanidad no puede perder la naturaleza. Cuando nosotros realmente encontramos una respuesta de
de trascendencia, de protección a la naturaleza, estamos en un ejercicio casi espiritual en nuestras propias formas, en nuestra ley de origen, nuestro derecho mayor para otros pueblos, pero es la esencia de nuestra espiritualidad puesta al servicio de la naturaleza. Y cuando viene una multinacional y destruye un río, represa un río, o nacional, cualquier empresa que destruye la naturaleza, pues está destruyendo la cultura de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces yo creo que aquí el avance estaría más en que la comunidad internacional realmente llegaran a un reconocimiento de sus derechos y que se pudiera transmitir realmente a estos grupos, ¿no? A estas empresas, a estas multinacionales, como se les llame, y pudiéramos avanzar con todo esto, porque el problema de nosotros es que mientras nosotros queremos conservar, los otros quieren los recursos, le llaman recursos además, ¿no? Para nosotros son valores, para nosotros son recursos que pueden aumentar la economía de un país o de una nación o de una sociedad o de algunos intereses particulares. Yo creo que ahí es donde los acuerdos de paz podrían quizás tomar vigor, tomar fuerza de una manera sana, de una manera transparente, y creo que eso nos beneficiaría a todos los indígenas y a todos los colombianos y a todo el país. Gracias, Leonor. Bueno, pues nosotros haremos eco de su llamado a la comunidad internacional y los acompañamos y los abrazamos y quiero que también sepan que no están solos, que hay mucha gente que los escucha y que espera de ustedes esta resistencia cultural que es la esperanza para todos, porque mantener y defender el tejido social y cultural de ustedes es defender nuestra cultura y nuestra nacionalidad, nuestra soberanía. Gracias, Leonor. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Estela, y de verdad me llena de mucha satisfacción saber que en cualquier parte del mundo los indígenas estamos llamados a construir esta paz que necesitamos en toda la humanidad hoy en día. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti y a todos. Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Transformaciones. Artes plásticas. Yo soy Fernando Cárdenas, pintor colombiano que vive acá en Firenze. Pinto el mar, pero aquí en Italia sobre todo trabajo en la calle, hago de Madonnaro, pinto de Madonnaro. Madonnaro es el que pinta en la calle, en la estrada. Y he querido hacer esta pintura para hacer un llamado, un homenaje a los niños indígenas en su día y además para hacer un reclamo, una manifestación sobre esta rabia y esta incapacidad de no poder hacer nada respecto a todo eso que sucede con los niños en Colombia y en todo el mundo, pero más cercano nuestros indígenas que son realmente el alma. Y he querido hacer esta pintura de
defender la alegría, para llamar la atención en defender la alegría de los niños, en defender su vida, en respetar su desarrollo, en que debemos pensar en generar un cambio hacia un pensamiento nuevo de convivencia, porque la diferencia no es para reñirla, la diferencia es para aprender, para gozársela. Y robar la sonrisa, la alegría a un niño o una familia, más que un pecado, un error irreparable, es un acto vulgar, es un acto que tal vez uno en su nobleza arribe a perdonar, pero uno perdona, pero se puede rehacer en la vida del niño. Robarle la sonrisa a un niño es algo muy bajo y no se debía hacer. Gracias. No, uno se puede estar acá todo el día pintando. Non toccare i denti, però. Toccate i denti. The job descriptions said that you don't need to. Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Ayinchisi, Huauquicuna. Bueno, esto se llama Lectura bajo el árbol. Vamos a compartir un poema para animar las luchas de nuestros pueblos originarios, pero también de todos los sectores que unimos esfuerzos por la vida, por la paz, por esa conciencia entre lo humano y la madre tierra, para animar todas las mingas, todas las resistencias, todas las fuerzas que propugnan por un mundo mejor. El poema hace parte de un poema extenso. Voy a leer un fragmento de el poema Nosotros, la noche y el cielo infinito. En lengua quechua dice: Punchaok hamuy ñi piscupay kunantaki ima pachapay pencakaimi ñukanchiri casco hatunyapa tutakuna killarekuna rikuna takiripas ñawik wawa rimay maskanari makuna chayaymanta sonkoy payman.
ñawiñi hawipacha, chekchi suyamanta, chaykama wakin yuyak nukawan, machupay kunkana, runapay ima kunkana samay, sarangñaw, paripay, taki pinkuyumanta, tinyari, maki, palmam, pachururana. Otros días vendrán, dice el gorrión, sigamos cantando, que el tiempo es corto y nuestro pecho muy grande. La noche y la luna nos observan y cantan también, y los ojos del niño hablan y buscan lo que no ha llegado a su corazón. Dicen los ojos, el cielo gris no es esperanza, mientras alguien piensa conmigo en el anciano olvidado, en el indio que olvidó el espíritu del maíz, en los antiguos cantos de flautes y tambores, en los dedos hechos de tierra, en la choza que se derrumba tras la risa del hombre y el llanto del cielo, en los muertos errantes que hablan desde las estrellas para vivir eternamente en la tierra, con los sueños despiertos y el alma guerrera. Yupaychani. Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Hola hermanos, reciban mi abrazo de amor y paz. Mi nombre es Idinael Tejeda, soy un cantautor de la comunidad indígena Peibunis Taganga, en el Caribe colombiano, ya reconocidos como Cabildo. Y estoy aquí para ofrecer mis manos, mi pensamiento y mi voz, para unirme a ustedes y a Memorarte en esta hermosa labor, para pedir respeto por la vida, para incentivar al amor, para incentivar a que se respete la vida en todas sus manifestaciones, para incentivar al ser consciente y sentipensante en pro a la Pachamama, en pro a esta casa, en pro a la vida. Porque todos somos hijos de la tierra y merecemos respeto. Hijos de la tierra. Queremos un país donde se pueda soñar, un país de hermanos que no cesan de luchar por la reivindicación histórica, por recuperar y proteger su territorio sagrado y ancestral. Un país donde ganarse la vida honestamente no sea un delito, ni se condene a quien reclama la tierra que ancestralmente le ha pertenecido. Un país diferente que pueda protestar libremente por los derechos adquiridos, por los derechos humanos, el respeto a la vida. Un país libre y equitativo. La 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 la. Queremos un país que respete la vida, que cambie el odio por revolución de amor. Queremos un país que respete la vida, que respete a la madre tierra y sobre el fracking diga no. Hay que pedirle a todos los gobernantes, es necesario que la mejor manera
de progreso, la mejor forma es respetar nuestros recursos naturales, respetar la vida de la Pachamama. Los recursos pertenecen a la tierra. Hay que enseñarles por medio del arte, inteligentemente, que la riqueza material no lo es todo, no lo es. Lo que es todo es la riqueza espiritual, para que activemos ese ser consciente que respeta al hermano, que respeta a los animales, a los árboles, los ríos y los mares. Hay que seguir activándonos en el arte. Que el arte sea la voz de aquellos que no la pueden levantar o que tienen temores. Es normal tener temor, pero reclamar nuestros derechos es lo fundamental. Por eso existe el arte. Y hoy les vengo a dejar mi canto, que proteja la vida, que proteja la vida. Queremos un país que proteja la vida, que proteja la vida de sus pueblos originarios, la de todos mis hermanos, que proteja la vida sobre el interés capital de unos cuantos, que proteja la vida donde se pueda vivir en paz, echar pa'lante y soñar, que proteja la vida, sea sagrada la palabra y la cumplan con honorabilidad. Otra cosa que hay que decirle a los políticos de estos tiempos, que la palabra es sagrada y hay que cumplirla. Así queremos un país. Por todos ustedes, mil bendiciones. Bendiciones para todos. Todo mi amor.